Y le invito a acompañarme en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares ya comenzamos. Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre de la jornada del jueves 832 nuevos casos con la COVID-19 y 5 fallecidos. En las últimas 24 horas, los laboratorios de biología molecular procesaron 19.842 muestras. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exaltó respuesta de estudiantes y profesores de la Universidad de La Habana en el enfrentamiento a la COVID-19. En diálogo con el claustro y estudiantado, expresó que son medulares los aportes de la Casa de Altos Estudios al país. Y primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció labor de transportistas en el contexto de la COVID-19 y el bloqueo de Estados Unidos. En un encuentro con directivos del sector, llamó a priorizar el uso de la ciencia y la innovación para elevar la calidad y eficiencia en los servicios. Iniciamos esta emisión con los datos actualizados sobre la situación epidemiológica en el país. Al cierre de este jueves 25 de marzo, Cuba reportó 832 nuevos casos de COVID-19, 5 fallecidos y 843 altas médicas, según informó en su comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Para la obtención de dicha muestra se procesaron 19.842 pruebas en los laboratorios de biología molecular. De los 832 personas que se confirmaron ayer con la COVID-19, lo que ya es característico en el comportamiento de la enfermedad en Cuba, el mayor por ciento, prácticamente muy elevado, de casos autóctonos, 823. Y 9 personas arribaron recientemente a nuestro país y con el PCR que se realiza al primero o al quinto día de llegar, pues se diagnosticaron con COVID-19. 9 casos importados. En el gráfico se puede ver cuál ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 15 días. Como ven, una cifra elevada de casos prácticamente todos los días. Y ayer, con el número de casos autóctonos, 823, más elevado que hemos tenido después de la cifra del 13 de marzo, que fueron 909. En la incidencia de casos por provincias, continúa La Habana con el más alto registro de positivos a la COVID-19, 514 confirmados en un solo día, lo que representa 70 personas más que en el reporte de la jornada anterior. Ante este panorama, las autoridades sanitarias advierten sobre la compleja situación epidemiológica y la necesidad de cumplir con rigor los protocolos de prevención a la enfermedad, pues aunque Cuba se encuentra inmerso en un amplio proceso de vacunación para completar la última fase de ensayos de 2 de sus candidatos, los resultados de esos inmunógenos aún demoran. Finalmente Cuba, hoy con 70.634 pacientes, personas que se han diagnosticado con COVID, desde el comienzo de la pandemia, de la transmisión en nuestro país, el 11 de marzo del 2020, y de ellos se mantienen ingresados el 4,7%. Estamos hablando de 3.318 ingresados activos en el día de hoy. De estos 3.318, 3.251, el 97,9%, prácticamente el 98%, con una evolución clínica estable. Este 26 de marzo, Cuba registra 21.425 pacientes ingresados, entre sospechosos, en vigilancia y confirmados con el virus. Se mantienen en las terapias intensivas 67 personas, de ellas 29 críticas y 38 graves.
Y justamente una brigada compuesta por 5 colaboradores del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reef, regresó a Cuba luego de combatir la COVID-19 durante 9 meses en la isla de Anguila. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dio la bienvenida de forma virtual al grupo y agradeció su trabajo en el territorio británico de ultramar. La pequeña brigada, integrada por solo 5 especialistas cubanos, junto a personal sanitario de ese país, fue suficiente para atender las salas de hospitalización, la unidad de aislamiento de casos sospechosos y positivos a la COVID-19, evaluación clínica de viajeros procedentes de otros países alojados en áreas de cuarentena y guardias médicas. Desde el Grupo Temporal de Trabajo del Enfrentamiento a la COVID en el país, damos el recibimiento a la brigada Henry Reef, que laboró durante casi 9 meses en Islas Anguila, lugar donde desarrolló una intensa labor en el enfrentamiento a la COVID con muy buenos resultados. Nuestro abrazo y la bienvenida a la patria. Autoridades sanitarias británicas y de Isla de Anguila reconocieron la excelente labor del personal médico cubano en sus 9 meses de enfrentamiento a la pandemia en esa pequeña nación de solo 18.600 habitantes. Nosotros nos estamos yendo 9 meses después de llegar a ese país con 0 transmisión local de coronavirus, con 0 pacientes fallecidos, y realmente ha sido un trabajo intenso. 2 miembros de la brigada integraron el comité de expertos que asesoró al Ministerio de Salud en la planificación y cumplimiento del plan de vacunación masiva anti-COVID-19. Los 5 galenos cubanos atendieron en Isla de Anguila a cerca de 700 pacientes, realizaron 6.000 procederes de enfermería y participaron activamente en la toma de muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Hasta la fecha, Cuba ha enviado 57 brigadas médicas del contingente Henry Reef a 40 países de todos los continentes para el enfrentamiento al nuevo coronavirus, de las cuales cerca de una veintena regresó al país. Hacemos la primera pausa en esta emisión. Al regreso, más detalles sobre la realidad de Cuba y su gente, así que usted continúe con nosotros. Las grandes potencias están manejando el tema de las vacunas como un arma de presión o como un arma de condicionalidades. Son los propietarios del conocimiento a través de las patentes. En Mundo 2020, un análisis sobre las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. El tema del llamado proteccionismo de las vacunas y el egoísmo. Lo que está mal de fondo es que los problemas de la salud están en manos de las leyes del mercado. Los esperamos por Cubavisión Internacional. Lo más inteligente que hacemos es preparar el sistema para hacerle frente no al coronavirus, a la que venga después, a la que venga después. Y el presidente de la República de Cuba, Miguel de La Habana. El jefe de Estado recibió en esta ocasión el reconocimiento de la rectora de la Casa de Altos Estudios y el sello de la institución. Durante el diálogo, Díaz-Canel destacó el aporte de docentes y alumnos en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en la capital. Justo cuando se cumplen 118 años del natalicio de Julio Antonio Mella, quien fundó la Federación Estudiantil Universitaria, el Partido Comunista de Cuba y la Universidad Popular José Martí, el alma mater recibía en las primeras horas de este 25 de marzo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La rectora Miriam Nicado dio a conocer la manera en que esta universidad de casi 3 siglos se ha sumado a la batalla de Cuba frente a la pandemia. Hoy estamos trabajando con el FINLAC en la coordinación de todos los vacunatorios que están haciendo el ensayo clínico de Soberana 02. Aquí están varios de los coordinadores de los municipios que están asumiendo una responsabilidad tremenda para que ese ensayo quede bien. A través de brigadas han laborado en centros de aislamiento, en tareas de impacto del gobierno capitalino y en la preparación de proyectos nacionales e internacionales. Nosotros tuvimos la oportunidad de crecer como profesionales, apoyando
al desarrollo de un país para sacarlo adelante, pero también al crecimiento profesional y humano de nuestros estudiantes. He aprendido a valorar los esfuerzos de hacer tanto con tan poco, a sentirme orgullosa de vivir en un país subdesarrollado que ya tiene 5 candidatos vacunales, que nos hace cada vez más soberanos y más felices. Agradecimiento recibido por estos jóvenes que han dedicado interminables horas en centros de aislamientos. Convocados por el presidente en este diálogo, también comentaron la manera en que pudieron aportar cuando problemas de organización interfirieron en el correcto funcionamiento de estos lugares. Tengo anécdotas de recursos que uno ve que se derrochan y que se podían haber evitado si hubiera habido una adecuada comunicación a veces, o porque no queda claro quién es el que decide quién tiene que llamar a quién tiene que llamar, o porque no queda claro quién tiene que informar cuántos pacientes quedan o no, para que el centro de elaboración adecue la cantidad de comida o lo haga en el tiempo adecuado. Se informa tardíamente la cantidad de pacientes que llegan, entonces eso genera una cola de atrasos de enorme. Y malestar, incomprensión. Exactamente, después viene la cuestión con los pacientes, que no todos lo entienden. El presidente cubano valoró el aporte de la Universidad de La Habana en los 33 programas de gobierno que se están llevando en el país. Y eso es lo que tenemos que seguir fomentando, interconexiones efectivas entre el sector del conocimiento, bien interconectado con nuestra sociedad. A los muchachos y a los profesores que han estado participando en estas tareas de enfrentamiento a la COVID, como he dicho en ocasiones anteriores, ante todo han crecido como seres humanos, han crecido como revolucionarios, han crecido como ciudadanos, han crecido en sentimientos, en valores. Por eso yo quería, más que agradecerles, reconocerles la importancia del papel que ustedes han jugado y convocarlos a todas estas cosas con las que estamos soñando para continuar un país en las cuales ustedes pueden tener una participación decisiva. Muchas gracias. El presidente Díaz-Canel propuso sistematizar estos encuentros cada 2 meses con la dirección del país. Agasajado por las muchachas y muchachos de la UH, concluyó esta visita que rindió tributo a Mella, un joven adelantado a su época. ¿Y cómo se estarán comportando las diferentes variables meteorológicas en las próximas jornadas? El pronóstico para Cuba y sus principales destinos turísticos lo tiene ya para nosotros Ailín Justis. Bienvenida, siempre un placer recibirte. Cuéntanos. Para mí también siempre un placer saludarte, compartir contigo y por supuesto también con usted que está en nuestra compañía. Bueno, pues las condiciones meteorológicas durante esta semana han mostrado muy poca variación en nuestra área geográfica. Estos días Cuba se ha mantenido justo así, con muy poca nubosidad, con pocas precipitaciones y sobre todo con temperaturas bien elevadas a lo largo de todo el territorio nacional. Una situación que va a permanecer también durante este sábado y domingo, por eso vamos a conocer cómo se comportarán las condiciones del tiempo. Este sábado, al menos en la región occidental, será un amanecer de muy poca nubosidad, cielo despejado en el transcurso del día. Son posibles intervalos nubosos en María la Gorda, en Cayo Largo del Sur, sin precipitaciones y con temperaturas muy elevadas. En la madrugada estarán en el entorno de los 21 y 24 grados Celsius, mientras que en el día esos valores de temperatura van a ir subiendo y estarán las máximas entre 31 en Cayo Largo del Sur, también al sur de Pinal del Río, en María la Gorda, pero en el resto valores de 32 y 33 grados Celsius. En la parte central, sobre todo en Los Cayos, Santa María y en Jardines del Rey, pues también será otra jornada de muy poca nubosidad en Playa Santa Lucía, en Trinidad, sin lluvias en esta parte del territorio nacional y temperaturas también elevadas. En la madrugada de 22 y hasta 25 grados en Cayo Coco y Cayo Guillermo. Por el día las temperaturas suben a máximas de 31 y 32 grados Celsius. En la parte oriental, temperaturas más elevadas aún. En la madrugada, valores de 21 grados en Bayamo, pero pueden llegar a 25 grados Celsius en Guardalavaca y en Baracoa. Por la tarde, las temperaturas máximas de 30 y hasta 33 y 35 grados Celsius en la ciudad de Bayamo, también con poca nubosidad, algunos intervalos nubosos, sobre todo en la tarde, pero sin lluvias. Este sábado el sol saldrá bien temprano por Punta de Maicí a las 6:54 de la mañana. Se pondrá a las 7:53 por Cabo San Antonio en Pinal del Río y la luna
está en sus últimos días de la fase cuarto creciente. Pronto llegará la luna llena. Así que ya usted sabe, estas son las condiciones del tiempo en Cuba. Muchísimo calor y sin lluvias en todo el territorio nacional. Nosotros regresaremos mañana con más informaciones. Tenga muy buen día. Y te estaremos, por supuesto, esperando, Ailín. Muchas gracias. Vamos con más informaciones. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, reconoció este jueves la labor de los transportistas del país en el desfavorable contexto de la COVID-19 y el bloqueo de Estados Unidos. En un encuentro con directivos del Ministerio del Transporte, el jefe de gobierno llamó a priorizar el uso de la ciencia y la innovación como vías para elevar la calidad y eficiencia de los servicios de cargas y pasajeros. Crítica y objetiva fue la intervención del primer ministro Manuel Marrero Cruz al evaluar las prioridades de trabajo del Ministerio de Transporte para el presente año, un sector estratégico en el desarrollo socioeconómico del país que, al decir del premier cubano, no se ha detenido a pesar de sus deficiencias internas, así como las limitaciones financieras y de combustibles impuestas por el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y la pandemia de la COVID-19. Ha habido un trabajo arduo y que hay que reconocer aquí. Se han asegurado las principales demandas de la población a pesar de las dificultades con los combustibles. Se ha trabajado también, a pesar también de no disponer de los recursos financieros, en buscar soluciones alternativas, la reparación de transporte, recuperación de determinados medios. Una de las grandes limitantes del transporte en Cuba, reconocieron sus directivos, es la obsolescencia técnica de los vehículos por la imposibilidad del país de comprar en el exterior tanto nuevos equipos como piezas de repuestos. Ante tal realidad, dijo Marrero Cruz, el Mitrans debe buscar alternativas, entre ellas la inversión extranjera y el empleo de la ciencia y la innovación en su gestión sectorial. A la vez, el jefe de gobierno indicó a la dirección del ministerio revisar las maneras en que le dan de baja técnica a los vehículos, pues en ellos hay posibilidades que hoy, lamentablemente, se desaprovechan. Y es sorprendente ver cómo un nivel de carro que sale en el turismo, muchos de ellos mejor que cualquier carro que esté circulando en la calle hoy, porque sencillamente tiene un problema, un accidente, a desguazarlo completo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer propuestas muy concretas en ver todo lo que podamos salvar, y de ahí podemos sacar una fuente de reposición, una fuente de un transporte, y que hoy pudiera revivir y circular nuestra carretera con mejores condiciones, repito, que muchos de los vehículos que tenemos. El premier convocó además a concretar las inversiones para recuperar el transporte ferroviario, así como a mejorar la deprimida flota de aviones y los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde persisten las insatisfacciones. Todavía yo tengo la insatisfacción de que, aunque reconozco que se ha hecho mucho en todos estos últimos tiempos, falta muchísimo por hacer y buscar sostenibilidad en todos los sentidos, en la higiene que tiene que haber en un aeropuerto como ese, la limpieza. Falta a veces cultura del detalle. De igual manera, el jefe de gobierno indicó ser más exigente en la lucha contra los accidentes, pues en los últimos años se han incrementado el número de ellos en los que están involucrados vehículos de pasajeros y de cargas. Otro de los desafíos del Mitrans planteados por Marrero Cruz es seguir trabajando en la informatización de los procesos, entre ellos la reservación y compra electrónica de pasajes, para minimizar las ilegalidades y la corrupción, a la vez que convocó a batallar contra el maltrato en un sector que entre sus funciones está la de servir al pueblo. Entonces, por eso que tenemos nosotros que batallar en contra de la chapucería, en contra de todos esos elementos, a veces algunos choferes que por suerte son una pequeña minoría, que a veces con un mal gesto, que un maltrato, falta de sensibilidad con personas de nuestro pueblo, eso tenemos que combatirlo. Al analizar la implementación de la tarea de ordenamiento monetario en el transporte, Marrero Cruz explicó que en un primer momento en el sector se cometieron errores, entre ellos elevaron desproporcionalmente los precios del pasaje y las cargas, los que calificó de abusivos. Afortunadamente, dijo, tales problemáticas en gran medida han sido solucionadas en los últimos meses y ello es digno de reconocer. El primer ministro felicitó a los transportistas, tanto del sector estatal como del cooperativo y privado, por su labor en estos tiempos difíciles, pues la inmensa mayoría de ellos, con su labor, han hecho posible que, a pesar de las dificultades, no se detenga la vida socioeconómica del país.
Última pausa en Cuba Noticias. Al regreso les reservamos la información deportiva y cultural. Enseguida regresamos. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Vamos con los deportes. Nuevas contrataciones internacionales de atletas tendrán lugar en las próximas semanas, según anunció la Federación Cubana de Béisbol en conferencia de prensa celebrada este jueves en el Estadio Latinoamericano. Hoy la colega Rockmary García nos tiene los detalles. Saludos para ti, también los que están en el estudio. Este jueves trascendió en conferencia de prensa sobre el béisbol cubano el tema de las contrataciones internacionales. Los peloteros nacionales que irían a contratos en el exterior fundamentalmente, decía el presidente de la Federación Cubana, Higinio Vélez, que estarían midiendo países como Italia, la incorporación el domingo de Andy Rodríguez a Japón. Pero me acompaña el tesorero de la Federación Cubana, Luis Denis de Risco, también jefe de arbitraje de nuestra serie nacional. De Risco, nuevamente aquí en Cubavisión Internacional, agradecerle, ya es un invitado de lujo y asiduo a nuestro canal. Bueno, en cuanto al tema este de las contrataciones, ¿cómo ha trascendido y qué expectativas pudiera tener la afición cubana en cuanto al tema? Sí, buenas tardes. Creo que es importante para el béisbol cubano los pasos que se están dando con un grupo de atletas nuestros que muchas ligas del mundo tienen interés que participen, como decía el presidente en la conferencia de prensa. Tenemos 7 en Japón, pero se amplía el horizonte de muchos de nuestros atletas que están en la serie nacional con la liga, club de la liga italiana en Francia. Tenemos en el Caribe también México, con buena participación de atletas. En estos momentos estamos en los trámites, en los contratos, en ver la contratación de los muchachos, que no pierda ninguno, ni el club ni ellos, y creo que estamos en un momento muy importante de la contratación de nuestros atletas. Se ha abierto el diapasón en este sentido, ya una gran cantidad de países y clubes están interesados en que nuestros atletas participen con ellos. Tuvimos una buena participación al finalizar el año 2020 y el inicio del 21 en Venezuela, en México, en Panamá. Es decir, se ha abierto esto y creo que esto es importante para el desarrollo de nuestros atletas y la participación de ellos después también con nuestra selección y todo lo que se puede hacer en el desarrollo del béisbol. Importante lo que decía Del Risco, sobre todo buscando el clasificatorio olímpico, que es la principal prioridad en estos momentos. En cuanto a los contratos internacionales, se habla de la cifra que se está manejando con intenciones de 18 atletas cubanos. Llama la atención porque es que en la jornada de este miércoles, con el partido de fútbol, los contratos, los 4 jugadores internacionales, eso removió Cuba, diría yo. ¿Estaremos próximos a tener ese mismo escenario o ese mismo espectáculo con el béisbol? Sí, se dan todos los pasos, se organiza la Federación y la Comisión y el INDER están en función de esto. Creo que va a ser importante y que nos pueda a nosotros ayudar la participación de algunos atletas con nuestra selección nacional. Estamos abiertos a eso. Bueno, Del Risco, agradecerle por este contacto con Cubavisión Internacional, como siempre, ya le decía, es bienvenido a nuestro canal. Así cerramos entonces el contacto de hoy. Un saludo. Sí, Rockmary, también para ti. Abordamos ahora sobre el panorama cultural del país. Este 25 de marzo inició la jornada por el Día del Libro Cubano, una iniciativa online organizada por la Dirección del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Libro, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz. La idea es promover el libro y la lectura teniendo en cuenta lo más representativo de la literatura antillana y universal, así como las posibilidades de la edición digital, el comercio electrónico y las redes sociales en tiempos de pandemia. Del 25 al 31 de marzo,
dedicada a los aniversarios 60 de Palabras a los Intelectuales, la campaña de alfabetización y al centenario de Cintio Vittier, jornada por el Día del Libro Cubano. Cuba, un país que lee. Escuchemos ahora algunas declaraciones del presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan González, a propósito de la inauguración de ese espacio virtual. Hoy se reanima la producción poligráfica y se están produciendo más de 550 títulos y 2,2 millones de ejemplares. No menos significativo es que se han adquirido y entregado al sistema de ediciones territoriales las máquinas impresoras y los insumos imprescindibles que garantizan la terminación de la producción atrasada y el plan editorial 2021. Nadie dude que el libro en Cuba posee hoy trabajadores y cuadros con experiencia y profesionalidad, comprometidos con la política cultural de la revolución y con disposición de seguir batallando por hacer mejor lo que nos corresponde para poner en manos del pueblo lector formado por la revolución lo mejor de la literatura cubana y del resto del universo. La jornada por el Día del Libro Cubano se desarrollará hasta el próximo 31 de marzo. Organismos e instituciones culturales del país trabajarán de conjunto en ese empeño y a través de transmisiones en vivo por las plataformas Streaming Cuba y la página oficial en Facebook del Ministerio de Cultura habrá presentaciones de títulos y se entregarán los premios nacionales de literatura, edición y ciencias sociales. Llegamos así al final de Cuba Noticias, pero por supuesto usted puede seguir en sintonía con los espacios en vivos de Cuba Visión Internacional para seguir contando sobre la realidad de Cuba y su gente. Síganos también en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Tenga una feliz jornada. Periodista, historiador y crítico literario, Manuel Sanguilí fue también un destacado coronel mambí durante la Guerra del 68. En la República neocolonial se opuso a la